La clase de hoy seguimos con la parte del comportamiento no verbal, pero hoy vamos a dedicarnos exclusivamente a lo que es la paralingüística, que quizás sea uno de los términos que a lo mejor dicho tal cual no es muy conocido, pero ya veréis cómo luego cuando empecemos a hablar de los componentes os resulta todo muy familiar. El objetivo de la clase es conocer la importancia del paralenguaje, y también, sobre todo, como un objetivo más específico, saber qué es la paralingüística en diferencia con otros factores que intervienen en la comunicación no verbal, como hemos hablado en clases anteriores de la cinesia y de la proxemia, y conocer cuáles son los componentes, los principales del paralenguaje, y sobre todo saber o ver qué errores cometemos para poder rectificarlos. Como sabéis, porque insisto mucho en esto, que tan importante como el mensaje, es decir, lo que decimos en la comunicación verbal, sea escrita o sea hablada, pues tan importante como esto es lo que los demás perciben de nosotros, que es lo que transmitimos a través de la comunicación no verbal. Como he comentado, hablamos en las clases a lo largo de la semana de lo que era la kinesia o cinésica, que también se conoce con los dos nombres, que es una postura, lo que decimos con la postura corporal, los gestos, mucho cuidado con la expresión facial, la sonrisa. En cuanto a la proxemia, era estudiar las relaciones de proximidad, lejanía entre las personas y los objetos durante esa comunicación. También, a la vez, las posturas adoptadas y la existencia o ausencia de lo que es contacto físico. Y hoy vamos a hablar de la última parte de lo que es la comunicación no verbal, que es la paralingüística. La paralingüística es parte del estudio de la comunicación. Siempre que se habla de comunicación, siempre veréis que se habla de lo que es comunicación verbal y no verbal. Bueno, pues esto es una parte del estudio de la comunicación y que se interesa por los elementos que acompañan a la comunicación oral y a la escrita, y que constituyen señales e indicios que transmiten información adicional. Como veis, todo lo que es la comunicación no verbal es información encima añadida. Lo que hacemos con la paralingüística es matizar, reafirmar, aclarar o sugerir interpretaciones particulares de la información propiamente lingüística. Se podría definir lo que es el paralenguaje como aquello que está más allá de las palabras. El paralenguaje está relacionado con lo que son las señales vocales no verbales. Dicho así, a lo mejor parece que se os pueda complicar y decir, pero ¿qué está diciendo? Bueno, pues es la forma de cómo se dice algo. Es decir, el tono, la vocalización que yo hago. Entonces, no se refiere a lo que es el contenido, que el contenido es el mensaje, sino cómo decimos ese mensaje. Es decir, lo que es la impresión que se da al hablar. Yo una misma oración, dependiendo del tono, podéis notar incluso cómo estoy yo emocionalmente. Si lo digo de manera con una cara alegre, con un tono jovial, el mensaje seguramente será positivo. Sin embargo, si yo lo digo con un rostro de enfado y el tono de mi voz es alto, ahí doy mensajes de que lo que estoy diciendo no va a ser a lo mejor agradable. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver cuáles son los componentes del paralenguaje. Los principales componentes del paralenguaje se pueden dividir en tres grupos. Lo que son los calificativos vocales, que es mucho más fácil, lo vais a entender. Aquí entran dentro el volumen, el tono, la velocidad, las pausas y silencios que yo hago. Luego están las caracterizaciones vocales, que es si yo ese mensaje lo estoy transmitiendo pues con risa, lloro, gemido, bostezo, ya luego todavía peores, el eructo, tragar. Todo eso son caracterizaciones vocales. Y luego lo que se llaman segregados vocales, que son vocalizaciones y expresiones como sonidos que hacemos o
¿de acuerdo? Que muchas veces son el estado emocional, por ejemplo, de nervios, hace como que hagamos estos sonidos que no nos damos ni cuenta que lo estamos haciendo, ¿vale? Bueno, pues estos son todo lo que son los componentes y lo que estudia la paralingüística. Vamos a ir viendo uno por uno. Para mejorar la pronunciación, para mejorar lo que es la comunicación paralingüística, es conveniente analizar estos elementos, y os daré algunos consejos que pueden contribuir a lo que es mejorar. En cuanto a lo que es volumen, el tono, fluidez o perturbaciones en el habla, la claridad, la velocidad o ritmo o las pausas. Un mismo mensaje, siguiendo una serie de pautas, como os he dicho, puede cambiar por completo cómo lo reciba el receptor. En cuanto a lo que es el volumen, hace referencia a la intensidad del sonido. Puede denotar mucho entusiasmo, poco entusiasmo o agresividad. También puedo demostrar buenos y malos modales. Si se eleva o se baja en función siempre de las características del oyente y de la proximidad. Es decir, si yo estoy muy cerca a lo que es una distancia de 50 centímetros de una persona, mi tono de voz tiene que ser, el volumen, en este caso tiene que ser bajo. Porque si yo lo digo más fuerte, primero todo el mundo de alrededor va a pensar que yo le estoy gritando, llamándole la atención a esa persona. En cambio, si yo estoy en un aforo que es más grande y quiero que me oigan los últimos de la fila, mi volumen tendrá que ser más alto. Entonces, dependiendo de la proxemia, es decir, de la distancia que estés con el receptor, el volumen será más bajo o más alto. Es muy importante cuando uno está o dando una clase, como es vuestro caso, o cuando está en un aforo que hay más gente, es muy importante variar ese volumen de voz, porque si siempre es el mismo, suena a lo que es monotonía y el oyente se puede cansar un poco. Entonces, sin darnos cuenta, nuestro propio lenguaje ya hace que dentro de una misma palabra haya sílabas que las pronunciemos más fuertes. Pues lo mismo tendremos que hacer, dependiendo del mensaje. A veces es como más pausado y otras veces el volumen es más alto. Entonces, una voz que varía poco su volumen no es muy interesante de escuchar. Por lo tanto, tendremos la mejor manera y el truco mejor es creernos lo que estamos diciendo. Entonces, se transmite con tanta confianza que eso engancha al receptor. Y es lo mismo que tenéis que hacer cuando estéis delante de la defensa de un tribunal. Estar muy convencidos de lo que estéis diciendo, y mostrar eso, seguridad. Y eso se puede hacer con el volumen y el tono de voz que empleemos. ¿Vale? Bueno, ya sabéis que cualquier duda me la podéis preguntar en el chat, ¿vale? Esto, acordaos que es la intensidad. Si es alto, medio, bajo, de cómo hablamos. En cuanto al tono, es la calidad vocal o resonancia de la voz producida principalmente como resultado de la forma de las cavidades orales. Cada uno de nosotros tenemos un tono de voz. Mis compañeros me dicen, cuando les digo yo tengo un tono de voz dulce aterciopelado, cosa que es totalmente contrario. Mi tono de voz es bastante fuerte. Por eso muchas veces puede llegar a confundir en que a lo mejor estoy diciendo algo y parece enfadada, y no, es que ese es mi tono de voz. Entonces eso es lo que hay que ir trabajando. Lo que es el manejo del tono, lo que os digo que hay que ir controlando, tiene importantes repercusiones en lo que es la comunicación. Ejerce una importante influencia en las impresiones que se forman de lo que es las actitudes interpersonales, lo que os he dicho que puede llevar a error. Si tú a una persona que no conoces le hablas en un tono alto, y eso puede llegar a confundir y como decir, ¿por qué me dice, parece enfadada y no me conoce? Entonces eso puede influir en lo que es la actitud interpersonal. Su uso a modo de sarcasmo, mucho cuidado con lo que es la ironía. La ironía no siempre se puede utilizar. Hay personas que dicen, es que mi lenguaje es irónico. Pues cuidado, porque todo el mundo no entiende esa ironía y se puede interpretar mal. Entonces puede negar el contenido de las palabras que se dicen. Y es esa
cosa con esa sonrisa así irónica. Mucho cuidado con eso. Y es también muy importante utilizar los tonos adecuados para generar interés en los oyentes. El tono con el volumen va muy unido. El tono se refiere más a la entonación que yo doy. Es decir, si yo hago una pregunta, se tiene que ver que es una pregunta. Porque si lo hago todo monótono, pues no se darán por aludidos que yo estoy haciendo una pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, va unido un tono de volumen normal, atendiendo al aforo que tenemos, y luego el tono también, sobre todo eso, cuidado con el sarcasmo y la ironía y la manera de cómo transmitimos ese mensaje. En cuanto a lo que son las perturbaciones o la fluidez en el habla, se refiere a lo que son las vacilaciones o falsos comienzos, repeticiones, que esto sí que es un fallo que hay, o lo tenemos, y hay muchas personas que lo tienen, que se suele hacer a diario en las conversaciones que tenemos con los demás. Por ejemplo, el decir mucho, vale, bueno, eso que hemos dicho al principio, eso indica vacilación, duda, o el aunque lo hayamos escuchado. A lo mejor te preguntan algo y dices, sí. Bueno, pues esos son tics que en lo que es la comunicación puede generar algún problemilla. Por lo tanto, esto es muy común, y se puede considerar normal hasta cierto punto, pero cuando resultan excesivas, es decir, cuando sobrepasan ya lo normal, pues da sensación de todo lo contrario, de inseguridad, de poco interés, de nervios, de ansiedad. Entonces, controlar a ver si tenéis esas muletillas de vale, vale, bueno, cuando te preguntan algo y responder entonces en ese momento tú estás pensando, pero puedes pensar sin estar haciendo ese sonido, ¿vale? Luego, mucho cuidado con los silencios, con los silencios muy largos, sin rellenar, porque eso también transmite inseguridad. A mí eso de las vacilaciones me ocurre a veces. Soy consciente que el mensaje que quiero transmitir queda muy desmejorado. Sí, es cierto. Por eso, porque muchas veces cuando te está hablando una persona que tiene vale, y está continuamente repitiendo el vale, estás incluso llegando a contar a veces el número de vales que dice antes del mensaje que quiere transmitir. Por lo tanto, mucho cuidado con eso, ¿vale? Luego ¿ves? Lo he dicho yo otra vez, ¿vale? Los tartamudeos. Cuando una persona está nerviosa, y en vuestro caso delante del tribunal, es que pasa, puede ocurrir que pues tartamudee, que se ponga un poquito nervioso, pero de eso es consciente el tribunal y no pasa nada, tú te das cuenta que estás tartamudeando, pero cuando luego ya te lanzas, es decir, cuando luego ya empiezas a hablar, te vas calmando. Entonces es producto a lo mejor pues de los nervios. Entonces, si os pasa eso, tampoco es cuestión de decir, no, que estoy muy nerviosa. No tienes por qué decirlo. Eso el tribunal ya lo sabe, que estás nerviosa. En cuanto a la claridad, muchas veces se habla arrastrando mucho la última palabra de la oración, chapurreando, hablando a borbotones o con un acento excesivo. Esto puede resultar desagradable para la persona que escucha. Estas personas que se aturrullan, que dices, quiere hablar tan deprisa, que estás pensando, uy, se va a ahogar, le va a dar algo. Entonces, lo que se tiene que hacer es hablar con claridad para que el mensaje llegue a todas las personas, que lo puedan escuchar bien y sobre todo, y lo que más nos interesa en el caso de cuando es un examen, sin ninguna interpretación errónea o que vean que está mal, para que no se pierda esa información que se quiere dar. Entonces, sobre todo eso, claridad, vale más. Tenéis que ensayar y probar, pues hablar a lo mejor más lento, porque muchas veces es esos mismos nervios que hacen hablar acelerado, y ¿qué ocurre? Que te vas comiendo incluso letras o palabras de una misma oración y el mensaje llega completamente trastocado. Va todo muy unido, el volumen, el tono, la claridad, la velocidad o el ritmo. Esto puede reflejar mucho lo que son las emociones y el estado de ánimo, y que hay que evitar los extremos de hablar demasiado despacio
porque también parece que te tengan que empujar para hablar, y también hablar demasiado rápido, porque hace que los demás puedan tener dificultades para entender. Dice esto, la lengua se descoloca con los nervios iniciales. Sí. Entonces, lo que tenéis que hacer es, antes de empezar a hablar, pues un poquito de respirar hondo, tomar aire, como un ejercicio de relajación, y luego empezar. Y uno mismo se da cuenta que luego se va calmando. Al principio es pues normal, pero como os digo, eso el tribunal ya lo sabe. Bueno, los estados de ánimo también pueden comunicarse mucho a través de la velocidad del habla. Las personas que están tristes o deprimidas suelen hablar pues lentamente, con desgana, mientras que las personas que están eufóricas y muy alegres suelen manifestarse con un habla rápida. Y eso estamos dando información también de nuestro estado de ánimo. Y sobre todo eso, el que estés tú pues con un estado de ansiedad, de nervios, generalmente suele dar por hablar deprisa. Entonces todos los extremos, como veis, incluso en lo que es la velocidad, también es malo. Las pausas. Como he comentado en varias clases, cuando hablamos estamos haciendo pausas, igual que luego en la parte escrita pues utilizamos los signos de puntuación. Entonces las pausas lo que nos permiten es un descanso, respirar correctamente y luego dar cierto énfasis en las ideas o en lo que estamos expresando. Entonces se ha de tener en cuenta que cuando no decimos nada, es decir, cuando no hay ausencia de sonido, también se comunica. Imaginaos que os preguntan algo y os quedéis callados. Eso ya estáis diciendo, ya estáis dando la impresión de que no os lo sabéis. Entonces, incluso en los silencios muchas veces también hablan, aunque sea un poco contradictorio. En general, es aconsejable utilizar una pausa al comienzo de cuando tú vas a empezar a hablar, después de cada idea principal y antes de la conclusión. Cuando tú estás hablando, esa es la parte, pues lo mismo que lo que es el desarrollo de un tema o lo que es cualquier explicación, al inicio de ese discurso, de esa explicación, después de cada idea principal o cuando vayas cambiando de tema, en vuestro caso si vais explicando las partes de la programación, y antes de la conclusión. ¿De acuerdo? Esas son lo que serían a lo mejor unas pausas un poco más largas que lo que son las habituales que hacemos de cuando estamos hablando, pararnos en los puntos. En cuanto al objetivo, lo que tenemos que conseguir es una voz clara, precisa y sobre todo natural. Lo que no podemos hacer es fingir la voz, porque entonces todavía se nota más. Si empiezo a hablar con una voz de ñoña diréis, esta no es Amelia, porque me conocéis y sabéis que mi voz no es esa, se está fingiendo. Entonces ya dais por supuesto que si estoy fingiendo no es mi voz natural. Entonces cada uno tenemos que reconocer cuál es nuestra voz, y lo curioso es, supongo que a vosotros os habrá pasado, cuando luego os oís en algún vídeo o en alguna grabación, dices, esa no es mi voz, porque no estamos habituados nosotros a oírnos. Por eso es bueno que os hagáis alguna grabación y de esa manera iréis viendo cómo es vuestra voz, cómo es vuestro tono, y da mucha información, porque como nosotros no nos oímos a nosotros mismos, pues nos asombra la primera vez que escuchamos cómo hablamos. A veces suena como irreconocible, como diciendo, no, esa no soy yo. Entonces, ante todo, naturales. ¿Qué cosas debemos controlar? Las cualidades no verbales. Todo lo que hemos dicho del volumen, el tono, los elementos de la pronunciación. Es decir, pronunciar bien todas las letras de una palabra, las acentuaciones, el vocalizar, el hablar claro. Todo esto también se puede ensayar y lo podéis hacer. En cuanto a lo que son las cualidades no verbales, lo que es el volumen, el tono, el timbre que hemos dicho, la velocidad, la duración, la articulación, la entonación, la naturalidad, vamos a ir viendo cuáles son las cualidades y dónde
debéis utilizar uno u otro. Por ejemplo, el volumen, hemos comentado ya que siempre se tiene que ajustar al aforo o donde estemos. Si yo estoy en una entrevista personal, siempre será un volumen bajo. Si es amplio, yo utilizaré, como hemos dicho, un volumen alto. Y luego, sobre todo, ir cambiando el volumen, porque de esa manera yo estoy resaltando lo que quiero que vean que es importante. Mucho cuidado, no vaya a ser que bajemos tanto el volumen que no nos escuchen, y entonces eso también es un problema. En cuanto al tono, puede ser, dependiendo de la tonalidad que tenemos, agudo, grave o normal. Ayuda muchísimo a lo que es la intención que tengo yo de comunicar. Si hablamos en afirmativo o negativo, mantenemos siempre el mismo tono. Si hacemos una pregunta, lógicamente utilizamos unos signos que hacen que yo cambie el tono de voz. Todo esto, sin darnos cuenta, lo utilizamos. Lo que tenéis que hacer es ir analizando cómo es vuestro volumen, cómo es vuestro tono, cómo es vuestro timbre. Esto es nuestro matiz personal, lo que es el timbre. Si os dais cuenta, cada uno vais analizando y dices, no hay dos personas que hablen exactamente igual. Entonces, es un matiz nuestro personal. No lo podemos trabajar ya que proviene directamente de lo que son nuestras cuerdas vocales. Esto ya es cuestión del organismo. Y lo que tenemos que hacer es respetarlo, nunca disimular, porque entonces perdemos la naturalidad. Si yo tengo lo que se considera una voz pito, así como muy sonora, yo tendré que trabajar eso para que suene natural. Si intento corregirla, porque ya es cuestión de cuerdas vocales, entonces se darán cuenta que yo estoy fingiendo, que esa no es mi voz. Y lo podré mantener en un periodo de tiempo muy corto. Si yo estoy media hora de exposición, va a haber unos cambios que se va a ver que uno no es natural. Entonces, uno acepta su timbre, su voz que tiene, porque hemos dicho que esto es de cuerdas vocales, y luego lo que hay que hacer es naturalidad. Luego, debemos ajustarnos siempre en lo que es velocidad del tiempo. Si yo tengo que contar mucho y tengo un tiempo limitado, lo que tengo que es agilizar. Pero eso no quiere decir que vaya a toda pastilla, a toda velocidad, y no se me entienda. Sin embargo, si el aforo es con recepción baja, o veo que a lo mejor pues no están entendiendo bien lo que yo estoy haciendo, lo que hago es ralentizar esa velocidad. Ayuda muchísimo a lo que es la intención comunicativa. Cuando algo no quiero que pase un poco desapercibido, lo que hago es eso. Las cuestiones que no sean relevantes podemos comunicarlas más rápidamente, y sin embargo en las que quiero dar énfasis yo voy hablando más pausada, porque quiero que presten atención en esta actividad tan original que yo he planteado. Acordaos, si hablamos rápido, los oyentes se pierden, no escuchan y nuestro discurso fracasa. ¿Por qué? Porque están más pendientes de dar algo que se va a ahogar a lo que el mensaje que yo estoy transmitiendo. Y por todo, lo último que tenemos que hacer es que pierdan interés en lo que estamos diciendo. Muchas veces veremos que el receptor tiene una escucha activa, es decir, te está dando información, y eso es buenísimo. Claro, si están muy atentos y te van asintiendo con la cabeza, pues mira, les está pareciendo bien lo que estoy diciendo. Sin embargo, si los ves que están pues como un poco nerviosos, moviéndose, tal, tengo que cambiar a lo mejor la manera de cómo lo estoy diciendo, porque no estoy generando interés. Entonces, por todos los sitios nos vamos dando información, y eso tenemos que estar muy pendiente de todo eso. En cuanto a la duración no es lo mismo, es distinto a lo que es la velocidad. Es cuando alargamos demasiado las sílabas. Esto lo que hace es ayuda a lo que es la intención comunicativa, y depende del tipo de oración. En lo que hacemos en las oraciones interrogativas, alargamos la partícula negativa. ¿Qué hora es? Lo hacemos instintivamente.
Si yo digo, por ejemplo, son las 4:15, ahí el tono y la duración es exactamente igual, pero dependiendo del énfasis que yo le ponga, hay unas que se alargan más. Pero estos son sílabas o como mucho palabras, no todo lo que es la oración. Y luego, la articulación, esto depende de cómo colocamos la lengua al emitir un fonema, ¿no? Pues, a lo mejor los niños pequeños pues tienen problemas de algunas letras como son las R's, a veces esto se va alargando durante toda la vida, y esto es cuestión de ir aprendiendo lo que son, cómo se ponen bien la lengua o detrás de los dientes o en el paladar. Hemos comentado en clases de ortografía que hay sonidos como es la y la Y, que actualmente hay muchas personas que no la diferencian. Entonces, cuando esos sonidos es cuestión de que no se diferencie, pero luego ortográficamente yo no tenga esa falta, no hay problema, ¿eh? El problema viene cuando yo no diferencio el sonido y luego cometo esa falta de ortografía. Entonces, es cuestión de mirar a ver cómo colocamos la lengua y cómo se expulsa el aire. En cuanto a la entonación, siempre daos cuenta que sin darnos cuenta vamos entonando, vamos dándole una entonación a lo que yo estoy diciendo. No hablamos igual cuando estamos exponiendo un tema a cuando, por ejemplo, estoy recitando un poema. La entonación que estás dando es totalmente distinto. Y es lo que se dice hacer bailar nuestra voz. Y sobre todo, muy importante, y ves que lo estoy repitiendo continuamente, naturalidad. Cada uno tenemos que adaptarnos pues a cómo es nuestro volumen, cómo es nuestra voz, y todos estos factores lo que debemos hacerlos es sobre todo ajustarlos al mensaje, a los receptores y donde estemos. Siempre estamos diciendo, no es lo mismo estar con un grupo de amigos que cuando yo estoy exponiendo un tema. Cuando estoy con un grupo de amigos yo no me estoy jugando nada. Cuando estoy delante de un tribunal sí que me expongo a que me van a evaluar. La naturalidad muchas veces va acompañada de lo que son las muletillas en el lenguaje. Eso sí hablamos con los amigos. Y lo bueno es diferenciar. Entonces tú estás con los amigos, tienes muletillas, las utilizas, vale, pues bueno, ya te conocen. Pero esas muletillas, acordaos que luego en otros aforos no pueden ser beneficiosas para vosotros. Sí, Laura, yo tengo problemas de articular el TR, pero me pasaba de pequeña que parece que tengo raíces francesas. No, hay ejercicios de cómo tienes que colocar la lengua en el paladar, ¿eh? Pero muchas veces también, si el problema está en el paladar, en la forma del paladar, o a lo mejor en la forma de los dientes, entonces pues es ese sonido que dices tú afrancesado. Pero si luego tú no lo cometes a la hora de la escritura, no hay mayor problema. ¿Tú tienes el problema de que luego cometes la falta de ortografía o no? No. En la escritura no. Vale. Entonces eso muchas veces es eso de cómo tengamos colocados, pues eso, el paladar, la forma del paladar o la forma a lo mejor de los dientes, de lo que es la cavidad bucal. Los elementos. Hemos hablado ya de lo que son las pausas, los acentos, el ritmo y la dirección. Las pausas son imprescindibles, ¿eh? Porque si no nos ahogaríamos. Exactamente igual que hacemos al escribir. Son breves, porque si no, el receptor va a estar a la espera de a ver cuándo sigue, ¿no? Entonces, el receptor en una pausa sabe que estamos cambiando de tema, ¿no? Y lo que haces también es tragar saliva y te relajas. Pero cuidado de que no sean demasiado largas. El acento es muy parecido a lo que es la entonación. Luego cambian mucho. El acento, pues no es lo mismo un acento aragonés, que somos, que parece que hagamos todas las palabras agudas, como muy fuerte, y sin embargo, por ejemplo, el andaluz, pues a veces parece que se han comido letras, ¿eh? y suena más suave. Entonces el acento va mucho, pues dependiendo de dónde vivas, de lo que es la región.
lo que tenemos que hacer es intentar suavizar nuestro acento, porque si no puede distraer también al receptor. Esto ya es, pues, es complicado, pues, porque cuando uno está en una provincia, en una ciudad, pues generalmente coge el tono ese de cómo se habla en el lugar donde vive. En cuanto al ritmo, consiste en cómo sacamos las palabras. Es parecido a la velocidad y siempre podemos acelerarlo o ralentizarlo. Siempre tiene que ser ágil. Es decir, no podemos hacer esas pausas o esa entonación como alargando todo mucho, porque van a estar más preocupados de eso. Y siempre tenemos que dirigirnos a las personas a las que hablamos. Imaginaos que yo estoy hablando y detrás tengo todo el aforo y estoy de espaldas. Pues el mensaje no puede llegar. Primero, que es mala educación. Entonces, si hablamos en un aforo grande, debemos movernos para que el mensaje llegue a todo el mundo y se den cuenta que tú estás transmitiendo para todos, no solamente para los que tenemos enfrente. Esto es, lo comentamos ya en lo que era la proxemia. Como veis, va todo muy unido, y no es difícil trabajar a lo mejor lo que es la paralingüística por separado, la proxemia. Lo ideal es ir trabajando las tres partes, porque todo es comunicación verbal y no verbal, y estamos dando información. Entonces, cuidado con lo que es la verbal, pero mirad si tienes que ir controlando cosas. Y todo esto es, pues eso, muchas veces es práctica, ir dándonos cuenta qué es lo que tenemos que mejorar o lo que no hay por qué cambiarlo. En cuanto a lo que son los sonidos adicionales, esos que hemos dicho, mucho cuidado con los suspiros, eso de ay, eso, los bufidos, que también dan mucha información. Te preguntan algo y dices esto. Los niños pequeños son muy buenos porque son tan expresivos que estas partes de los sonidos adicionales las manejan fenomenal. Ellos no se dan cuenta la cantidad de información que te dan. El carraspeo eso así, muchas veces está bien por los nervios. No te quiero decir nada ya si vienen ya los bostezos. Imagínate que te estén hablando y estés bostezando. Eso, la tos. A veces es una tos como un poco nerviosa. Los silbidos, o de silbar, muchas veces también de nervios. O esa risa tonta. O sea, hay que evitarlo siempre en la medida de lo posible. ¿Vale? Que muchas veces sí que es todas estas cosas. No creo que nadie se ponga a bostezar delante de un grupo, pero sí que se ve, siempre hay alguien. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, ¿alguna duda? Ya veis que tenéis que ir comprobando muchas cosas que seguramente no tenéis problema pues en ninguna o en alguna, no en todas. Y eso, hacer simulacros, que son muy buenos para ir viendo todo esto, porque muchas veces nosotros mismos no nos reconocemos fallos que tenemos. Incluso cuando nos los dicen, nos llaman la atención. Por lo tanto, es bueno eso, que aceptéis también lo que se os va diciendo. Eso es. Esto es la vida misma. Eso es. Practicar. Como todo, ya veis que es hábito el ir acostumbrándote, tener muy presente dónde estamos, con quién estamos. Hay muchas cosas de las que estar pendientes, y creo que con los nervios no nos vamos a acordar de casi nada. Es que, Lourdes, todo esto se tiene que practicar antes de lo que es llegar al examen. Y habituarte a un examen es complicado, porque por muchos exámenes que pases, por muchos años que pasen, pues siempre impone, ¿vale? Y más, pues eso, porque sabes que te van a evaluar. Pero sí que se pueden ir controlando, porque en ese momento yo te aseguro que no te da tiempo a decir tengo que pensar en cómo moverme, tengo que pensar, no, todo eso tiene que estar trabajado de antes, ¿sabes? ¿De acuerdo? Venga, muchísimas gracias, que tengas buen fin de semana y hasta la próxima. Adiós.
Hasta luego.